Este pasaje me llevó a un testimonio un antropólogo misionero que se fue a Nueva Guinea. Y fue a Nueva Guinea a compartir las buenas nuevas a la tribu. La tribu de Nueva Guinea, bon, ellos a esta época, el siglo pasado, todavía estaba la edad de piedra. Todavía estaban sus sacrificios. Y aparte, bon, tiene mucho canibalismo. Y las tribus ya tiene, por cualquier cositas, buscaba pleitos. Él ya pasé muchos años difíciles allá, porque, bon, primero, porque la gente no conoce de las palabras, no conoce nada, donc para ellos todo eso es nuevo. Y cuando él empecé a practicar con las tribus allá, uno bon, dice que fue algo difícil de hacer contacto con ellos, empecé a practicar del Evangelio y empecé a hablar de Cristo. Y cuando hablo de Cristo, hablo también de Judas que lo traicionó. Y por una tribu, la traición estaba algo, por decir, premiado por la tribu. Es algo bon, que estaba, les agradaba la traición. Y ellos, al contrario de lo que esperaba el misionero, ellos tomaron a Judas como un ídolo, como su ídolo. Casi la adoraba a Judas por la traición que hizo con Jesús. Y ya pasando unos tiempos, el misionero se sigue practicando con ellos, hablando de las palabras, hablando de Jesús, del sacrificio que hizo por nosotros. Y como un día, después de muchos años, la última batalla que se pelearon muy sangrienta cerca de su casa, dice, bon, hasta ahí ya me cansé, yo veo que ya no se logra nada con ellos. Y a su sorpresa, después de la batalla, cuando él dice que bon, como una tribu le dice, no, quédate, porque te necesitamos y queremos saber más y todo eso. Cuando él dice, no, ya me voy, porque ya usted no entiende, a veces es difícil de hacer entender a tribus así, bon, muy antiguas, que tiene raíces muy profundas, aquí a la antigüedad, de entender cómo Cristo vino y murió por nosotros, siendo pecadores, y Él siendo justo. Ellos no entienden este principio. Y este día que Él decidió de salir de la tribu, de las dos tribus, ellos las dos tribus se juntaron alrededor de su casa. Y la mujer del jefe tiene su niño chiquito en brazo. Y el jefe de una tribu agarró su hijo, arrancó su hijo del brazo de su madre y le dio al jefe de la otra tribu. Y le entregó en signo de paz entre las dos tribus. Es que nos muestra es que ellos entendieron el mensaje, a lo mejor de manera diferente que nosotros podemos entender. Pero ellos dicen, bon, si entrego mi hijo, se va a hacer una unción, no va a haber estas guerras que tenemos continuamente. Es que Cristo hizo con nosotros, con el reconciliar con el Padre. Nosotros a veces no entendemos. Cuando hablemos de Cristo, dicen, sí, está bien Cristo, pero bon, no entendemos las cosas que se implican de seguir a Cristo, la salvación que tenemos. De conocer su vida, de conocer más de Él, de saber que como por Él, por su sacrificio, somos salvos, que no somos enemigos de Dios, que cuando va a venir el juicio final, que es pronto, que va a venir el arrebatamiento, que es pronto, más bien, nosotros tenemos la certeza de estar con Cristo, tenemos la certeza, porque aceptamos sus sacrificios, aceptamos, como el otro jefe aceptó el hijo de la primera tribu, aceptó su hijo en signo de paz, nosotros Dios nos aceptó, porque Cristo se ofreció por nosotros. Es algo tremendo, dice
las palabras, como dice las palabras aquí, dice como la paciencia y la prueba. Creo que son momentos, a veces tenemos que pasar por sus momentos, tener paciencia, tener esos momentos de decir, oh, todo me sale mal, mais bon, yo sé que Dios me va a levantar, me va a ayudar. A veces la prueba, ahorita como con la temporal de la pandemia y todo eso, son pruebas difíciles. Dios nos dio la paciencia. Para uno, la prueba del coronavirus fue su mejor año para uno. Dice, la esperanza no avergüenza. El misionero no se avergonzó de ver cómo las cosas se desarrollaban. Dice, bon, tuve paciencia. Dice, Señor, dame fuerza por seguir adelante, por convencer sus infieles que te conocen y que ellos pueden entregar el perdón a los demás también. Dice aquí, no avergüenza por el amor de Dios. Y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, siendo aún pecador. Cristo murió por nosotros. Aquí esta frase refleja el resto del jefe de la primera tribu cuando entregó su hijo. Al que estamos enemigos todavía, pero bon, hay un gesto de reconciliación a través del hijo. Es que Cristo hizo con nosotros. Esa es la reflexión de hoy, mis hermanos. Dios les bendiga. Hermanos, acuérdense, envía el mensaje a familiar, a amigos, a vecinos. Dios les ama. Jesús dio su vida por nosotros. Mándeles mensajes, même si a veces parece fastidioso, mais mándele. Y así va a ver que el resultado va a abrir puertas, como este jefe que dio su hijo a l'autre tribu. Tú entregas este mensaje a tus enemigos. Dios les bendiga, hermanos.